La misma dictadura que tiene secuestrados a ciudadanos de 14 países distintos, utilizándolos como peones en su ajedrez de negociaciones sucias, ahora quiere darnos lecciones de derechos humanos. Y el régimen de Maduro, con su canciller estrella, el inefable Iván Gil, ¿sí? El Gil, acaba de soltar una alerta de viaje para los venezolanos que pisen o transiten por los Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, también conocido como ICE, reitera que investigó cuidadosamente a los migrantes deportados a El Salvador que ellos vinculan con el Tren de Aragua. Mientras que, por otro lado, un artículo de Univisión Noticias refleja casos que dicen todo lo contrario. Pero, ¿qué evidencias tiene Estados Unidos para fichar o catalogar y expulsar a cientos de venezolanos como miembros de la banda criminal del Tren de Aragua, que los lleva a esa conclusión? Marco Rubio, fiel a sus convicciones, lanza una nueva amenaza a Maduro. No sube el tono, lo mantiene. Como lo dijimos en videos anteriores, la estrategia del chantaje ya no le funciona al régimen. Pero también ha hablado de los deportados al Secot en El Salvador. Y si usted aún no tiene claro, o alguien de su entorno no entiende, cómo es que se utiliza la migración controlada desde ciertos sitios para desestabilizar países, al final del video verá cómo funciona esto, que más que conspiraciones son hechos probados. Los regímenes como el de Maduro utilizan la migración como arma. Comenzamos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado unas declaraciones en una entrevista en Fox News con Guy Benson, de las cuales se ha sustraído que ha dado a entender que podrían haberse equivocado en la identificación de algunos deportados a El Salvador y su vínculo con el Tren de Aragua. Le vamos a colocar el segmento del video doblado con inteligencia artificial para que usted también interprete qué fue lo que quiso decir Marco Rubio. He visto preocupación sobre la falta de evidencia concreta de que todos los deportados a cárceles salvadoreñas sean miembros confirmados del Tren de Aragua. Y no hay recurso si alguien fue incluido por error, ni proceso debido para apelar esa decisión. Bueno, primero diría que cada persona en ese avión estaba en el país de forma ilegal, de una manera u otra, hablando de venezolanos y miembros del Tren de Aragua. En el avión iban criminales de la MS-13 identificados, buscados por crímenes en El Salvador, su país de origen. Bukele tiene una lista de gente para juzgar allá y tiene un sistema penitenciario seguro y eficiente, así que los enviamos en ese avión. Luego, las autoridades locales, policía, FBI, otros que han pasado casi un año entero armando una lista de pandilleros conocidos, de gente que saben es parte del Tren de Aragua, y estas personas formaban parte de esa lista. Ahora, supongamos, y no digo que sea el caso, porque creo que hay alta confianza en que, de hecho, eso es exactamente lo que cada uno de ellos era, pero si uno no lo fuera, igual están ilegalmente en el país, y los salvadoreños pueden deportarlos a Venezuela. No debían estar en nuestro país, estaban aquí ilegalmente, todos estaban aquí ilegalmente. Todos en esa lista. Lo importante es que nuestro país fue inundado. Esta es una de las pandillas más peligrosas. Y digo pandillas, pero es realmente una organización terrorista. Han sido designados como tales. Los designé terroristas por orden del presidente. Y con razón. Hemos pedido esto por más de un año. Es uno de los grupos más peligrosos que ha operado en Estados Unidos. No es lo mismo asegurar que las palabras del secretario de Estado fueron que daba cabida al error de los organismos que procesaron a estas personas a lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? Ahora, eso no implica que no haya margen de error. Y tal, y como dijimos el día de ayer, de haberlo, hay que rechazarlo categóricamente. Pero, entonces, que una madre salga a decir que su hijo es inocente no significa exactamente que lo sea. No será el primer caso que hayamos visto, pero si se confirma que efectivamente hay personas inocentes, tenemos que abocarnos todos a que se haga justicia y que sus daños sean resarcidos, porque repito, no podemos aplaudir lo que le criticamos al chavismo. Y en el marco del tema de los deportados, también amenazó el martes el secretario de Estado con imponer sanciones adicionales a Venezuela si Maduro no acepta a nuestros hermanos venezolanos repatriados desde Estados Unidos, a menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportaciones sin más excusas
ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones severas y crecientes, declaró Rubio en una publicación en X. Pero Nicolás Maduro y su régimen siempre han rechazado el tema de las sanciones de Estados Unidos y de otros países, argumentando que son medidas ilegítimas que construyen una guerra económica diseñada para paralizar a Venezuela, porque de esta forma aplican la vieja máxima del enemigo externo y su rebaño, el rebaño chavista, tiene o pide pocas explicaciones. Tampoco pide la responsabilidad total de la inoperancia en las funciones de gerenciar un país que tiene el régimen. Pero es que Maduro y sus aliados han celebrado lo que consideran la resiliencia del país a pesar de las medidas, aunque históricamente ellos siguen atribuyéndole las dificultades económicas y la escasez a las sanciones y no a la inmensa corrupción que ellos hacen. Vale acotar que Estados Unidos anunció el pasado jueves 13 de marzo que Venezuela aceptó reanudar los vuelos de repatriación de inmigrantes venezolanos. ¿Se acuerda usted a Diosdado, traduciendo a Grenell? Estos vuelos suspendidos después de que el gobierno de Nicolás Maduro cancelara el operativo en represalia por la retirada de la licencia petrolera Chevron para trabajar en el país, de la que ya muy poco se habla en estos días. Me complace anunciar que Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente en el país. Eso publicó Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump para la misión especial en la red social X. También decía, los vuelos se reanudarán este viernes, añadió, sin entrar en detalles. Las declaraciones de Marco Rubio en Fox News han abierto un debate sobre la precisión en la identificación de los deportados a El Salvador y su presunta vinculación con el Tren de Aragua, y paralelamente su advertencia de sanciones a Venezuela por no aceptar repatriados refleja la firme postura de Estados Unidos en este tema migratorio, que ha logrado avances con la reanudación de los vuelos anunciada por Richard Grenell, pero, sin embargo, el régimen de Maduro sigue resistiendo a esas presiones, manteniendo su narrativa de victimización frente a lo que califica como una agresión externa. Queda por verse cómo evolucionarán ambos frentes, la veracidad de las deportaciones y también la tensa relación de Estados Unidos con Venezuela en el contexto de las deportaciones precisamente. Y Venezuela emitió este lunes una alerta de viaje a sus ciudadanos que se desplacen o que hagan tránsito por los Estados Unidos sobre los riesgos y condiciones que aseguran ellos podrían enfrentar en este país. Tras la reciente deportación de migrantes a El Salvador, de la que estamos hablando en los últimos días, y bajo la ley de enemigos extranjeros invocadas por el presidente Donald Trump, esto toma vida. En los últimos meses se ha observado un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento y contra venezolanos y venezolanas, señaló en un comunicado el ministro chavista de Relaciones Exteriores. En la nota difundida en Telegram por el titular de Exteriores del régimen, Iván Gil, el Gil, se recomienda igualmente a quienes residen o transitan por territorio nacional estadounidense extremar precauciones, al señalar un incremento de incidentes violentos y la implementación de normativas que restringen, según ellos, los derechos fundamentales. Según la comunicación, se han documentado casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscaciones de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses, lo que incluye, agrega, encarcelamientos sin debido proceso y secuestro en cárceles de terceros países. Eso lo dice el mismo sujeto que aplaude a su propio régimen y que piensa esto. Usted dice que en Venezuela se respira paz total, pero hay más de 1.200, 1.300 presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos. En Venezuela no hay ni un preso político. Venezuela es un país libre de presos políticos. En Venezuela hay paz. Yo te invito a que vayas, ¿no? Realmente no sé si lo has podido transmitir, pero en Venezuela tú puedes ir a las calles, ver la paz, ver la alegría, andar trabajando, crecimiento económico. Este primer semestre crecimos 8,5% de nuestra economía. Somos el país que más crecimiento tiene en América Latina. Vamos a sobrepasar el 10% de crecimiento este año. El año pasado crecimos 5,5%. En el 2022 crecimos 15%. Es un país que se está levantando a pesar de las sanciones, a pesar de las agresiones, con alegría, con trabajo, y los invito a que lo vayan a ver.
Que se ponga la mano en el corazón, que revise los casos de los niños, de los menores de aquí de Carabobo, que no hay nada más mi hijo. Los niños dicen que en zona 7 recibieron torturas de que les pasaban corriente. Hay una cosa que llaman la pucha de cebollita, que se quiere poner una bolsa en la cara con una bomba lacrimógena. La operación Tuntún, esa bendita operación Tuntún, tocaron y de una vez había 8 funcionarios al frente del apartamento. En ese contexto, la administración de Nicolás Maduro hace un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional. Exacto, así como hacen ellos todo el tiempo. Horas antes, por cierto, el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que el chavismo pediría precisamente al líder chavista que emitiera una solicitud que ningún venezolano viaje a los Estados Unidos, considerando que es un país inseguro, tal y como lo reseñamos en el video de ayer. Pero también dijo que el traslado de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador el domingo, bajo la ley de enemigos extranjeros, fue un vulgar secuestro y denunció que esta operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso. Así tal cual como ellos encarcelaron a 2.600 personas, antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio. Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador. ¿Por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se les ha demostrado delito en los Estados Unidos de América. ¿Por qué se les ha negado el derecho al debido proceso?, afirmó este señor, al tiempo que anunció que no descansará hasta rescatar a los que considera como secuestrados. Menudos caras de tablas que son. En estos momentos, todos los venezolanos mayores de 14 años que supuestamente pertenezcan al Tren de Aragua se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o no sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados. Y eso sí es una verdad absoluta. Por otra parte, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, ICE, por sus siglas en inglés, investigaron cuidadosamente, o dicen haber investigado cuidadosamente a cada migrante deportado a El Salvador durante el fin de semana mediante técnicas de investigación y una revisión de información para garantizar que fueran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, según una nueva declaración judicial de un funcionario de esa agencia. CNN informó que previamente que más de la mitad de los 261 migrantes expulsados a El Salvador se realizaron bajo la autoridad conocida como Ley de Enemigos Extranjeros, según un alto funcionario del gobierno. Robert Serna, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, argumentó que la agencia no se basó únicamente en publicaciones de redes sociales, fotografías del extranjero mostrando ciertos gestos con la mano o con las manos relacionados con las pandillas o con tatuajes, sino que se utilizó múltiples métodos para tomar decisiones. Los miembros del Tren de Aragua representan una amenaza extraordinaria para el público estadounidense y de todo el mundo, por supuesto, porque participan en actividades ilícitas para infundir miedo y supremacía en los barrios y entre la población en general, afirmó el documento. Serna también señaló que muchos de ellos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, pero alegó que esto se debía a su breve permanencia en el país. Un poco raro esto. El gobierno no ha identificado a las personas expulsadas y videos como este que va a ver a continuación son lo que te dejan pensando. ¿Qué opina usted de esto? Si quiero saber, porque acaso me no estén hablando esa vaina aquí, mano. Eso es necio, mano. Mano, me va a salir al live. Estoy hablando de esa vaina que eso es delicado, le estoy diciendo, cabrón. Ahora sí le tienes miedo al gobierno. ¿Pero qué, viaje? ¿Te pusieron las cartas sobre la mesa llegando? Mira, escúchame, Ale, aquí era un de mala. Mano, escucha. ¿Cuántos años tú tienes que no... Mira, escúchame. ¿Cuántos años tú tienes que no vienes a Venezuela, Ali? No, como 10. ¿Y tú, Fresa? Mano, tengo como 8. Le diste la mano Diosdado doble, así, le agarraste la mano con las dos manos. Acariciando, dije, no me vayas a hacer nada, no me vayas a hacer nada. La gente supo que ese era el viaje, mano. Yo no sabía, yo cuando vi el video, mano, yo lo vi como 20 veces. Yo lo vi, yo venga, así, le dije a mi mujer, sigue, marico. Entrando, mano, te van a leer toda la cartilla, mano. Yo no le voy a decir nada.
Porque escúchame, tú no te lo esperabas, marico, ¿estás claro? Tú no te lo esperabas. Es mentira, mano, mira, cuando tú estás preso, papi, tienes ya 1 año, 5 meses preso en adelante, ya tú piensas es tu libertad y que te manden para donde tú quieras. ¿Tú cuánto tiempo duraste preso? Pero escúchame, viaje. Yo pagué preso en la federal, mano, y tuve preso en la migración me soltó. Pero allá arriba en la migración, ¿de dónde? ¿De Chicago? Florida, mano, en Florida es más arrecho. Mano, es relajado. ¿Tú sabes dónde es racista? En Texas, mano. A ver, soltó migración, marico. Mano, en Texas son feos. No, allá, gente, hermano, no olvides que está en Venezuela. Gente, por eso estamos en viaje. Yo estoy relajado. Yo nací aquí, mano, está claro, yo monté mi vaina. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Claro que, y yo tengo mi palabra. Ay, tú no metiste asilo, viaje. Tú no metiste asilo, chamo. Mano, yo tengo asilo, marico, escúchame, y tengo mi parol por 3 años. Miren a Chicho lo que le pasó. ¿Qué tal? Sin embargo, en un artículo de Univision, no hay papeles con evidencias sólidas, como antecedentes criminales verificados. No hay declaraciones de miembros confirmados del Tren de Aragua que permitan armar una estructura operativa de la banda criminal en los Estados Unidos e identificar quiénes son integrantes y cabecillas. Y tampoco el gobierno de Donald Trump las ha presentado como sí lo han hecho otros países de América Latina. Solamente hay decisiones administrativas o declaraciones sin pruebas de funcionarios del Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas, conocido como ICE, y otras agencias migratorias para fichar a venezolanos como integrantes de esta organización. Esto concluyen los abogados que defienden varios de los casos de estas personas. Son decisiones administrativas sin que se le dé una verdadera oportunidad a la persona que está siendo identificada como miembro de una banda para enterarse del basamento de esa acusación, o sea, por qué lo acusan de serlo, y para que pueda tener la oportunidad, además, de revisar si existe evidencia en su contra y si puede pelearla. Esto se lo dijo a Univision Noticias Rebecca Sheff, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU o ACLU, que reside en Nuevo México y quien es parte de un equipo conformado por varias organizaciones que han defendido varios casos. Y antes de cerrar, cuando hablamos de la migración como arma, no nos referimos, en el caso de Venezuela o los venezolanos, a cientos de miles que salimos en busca de un futuro mejor de Venezuela, un futuro consciente, legítimo y de buena voluntad. Nos referimos a ciertos individuos que fueron precisamente sacados de las cárceles con toda la intención y enviados o seducidos a irse a otros países para cometer sus fechorías. Este relato le hará ver cómo es que usan la migración como arma para desestabilizar. Me llamo Joseph Humeyer y soy un experto en seguridad nacional que ha estudiado por 7 años el fenómeno de la migración como arma. Algunos lo consideran una teoría conspirativa o quizás demasiado alarmista. Pero tras los últimos 4 años y ver un número sin precedentes de inmigrantes ilegales entrando, luego ver el aumento de muertes por fentanilo, más de 100,000 estadounidenses envenenados al año y el surgimiento de nuevas pandillas superpoderosas tomando complejos de apartamentos enteros y trágicamente violando y asesinando a inocentes como Laken Riley y Jocelyn Nonger, todos nos damos cuenta de que algo más siniestro está ocurriendo en nuestro país. Estados Unidos enfrenta la peor crisis fronteriza y migratoria de su historia. Desde 2021, las autoridades han encontrado 11 millones de inmigrantes ilegales y 2.2 millones más se escaparon. Otros 1.5 millones llegaron por programas defectuosos, sumando 14 millones de ilegales en solo 4 años. Eso supera la población de 45 estados. Es como añadir otro estado del tamaño de Pensilvania o 3 Luisianas. Ahora, señor presidente, la triste realidad es que la mayoría de estos inmigrantes ilegales no se están integrando a la sociedad estadounidense. Peor aún, algunos están ligados a pandillas, cárteles y grupos terroristas más peligrosos del mundo. Si solo el 0.5% de estos inmigrantes ilegales está vinculado a grupos criminales, enfrentamos un contingente criminal y terrorista que iguala en tamaño al ejército y la infantería de marina de Estados Unidos combinados. Eso es una emergencia de seguridad nacional. Si eso no es una emergencia nacional, no sé qué lo es. Ahora volvamos a la migración como arma. Empecé esta investigación en octubre de 2018 cuando miles, mayormente centroamericanos, colapsaron la frontera sur. Yo estaba en Guatemala por otra razón en ese momento. Entrenaba a militares aliados en antiterrorismo y contra el crimen organizado cuando me llamó un amigo, alto funcionario de seguridad guatemalteco, pidiendo mi ayuda. En resumen, lo que descubrí entonces en Guatemala es que las caravanas centroamericanas fueron planeadas y financiadas por actores estatales y no estatales para causar caos en la región. ¿Cómo lo sé?
Lo sé porque me uní a las caravanas y entrevisté a cientos de migrantes, pero más importante, vi quién estaba detrás. Eran ONG politizadas de Honduras que recibían fondos de EEU. Y Europa, pero más crucial, eran guiadas por un Estado adversario antiamericano. Ese Estado es la República Bolivariana de Venezuela, que trabajó con la ONG hondureña Pueblos Sin Fronteras, sobre todo en California y Chicago, para crear las caravanas centroamericanas. Esto plantea la pregunta, ¿por qué le importaría al gobierno venezolano la inmigración ilegal? La respuesta es que Venezuela es un proxy de China, Rusia e Irán, y todos entienden que la migración masiva puede usarse como arma asimétrica para erosionar la nación fronteras, robar soberanía, lejos de causas socioeconómicas o inseguridad comunes en todo el mundo. La crisis migratoria que permitió 14 millones de ilegales entrar en 4 años es migración como arma, un concepto con evidencia empírica y amplia literatura en ciencias políticas. Migración como arma. Actores manipulan migración masiva con fines políticos. Sugiere que criminales ilegales son enviados por enemigos. En mi testimonio escrito, incluyo este mapa de nuestro país. Lo llamo mapa de invasión migrante. Muestra centros donde grupos criminales se extienden hacia ciudades santuario y junto con compras de tierras del Partido Comunista Chino buscan robar nuestra soberanía. Esto amenaza la soberanía de nuestro país. Es una crisis de seguridad nacional, quizás la mayor de nuestra vida. De nuevo, agradezco su liderazgo. Gracias por esta importante audiencia y espero sus preguntas. Y así cerramos el día de hoy. El régimen de Maduro, con Iván Gil en la cabeza, lanza alerta de viaje a Estados Unidos mientras mantiene secuestrados a 14 nacionalidades como fichas de negociación, pero acusa a otros de lo que ellos mismos hacen. Mientras que Marco Rubio, el secretario de Estado, admite que de haber algún error, pues podría El Salvador encargarse de ello. Pero a su vez ICE insiste en investigaciones exhaustivas y en Univisión se revela la falta de pruebas sólidas contra muchos expulsados. Rubio también amenaza con más sanciones si Maduro no acepta repatriados. Y aunque los vuelos se reanudaron, el chavismo sigue jugando a la victimización. Y no olvidemos, la migración como arma no es conspiración, es realidad. Con criminales liberados para desestabilizar desde adentro, la cosa se pone más complicada. Esto no termina aquí, porque la verdad no se negocia. Gracias a todos ustedes que miran nuestros contenidos y nuestros videos y generan interacciones. De verdad, gracias de todo corazón. Si tú estás viendo este canal por primera vez o eres de esas personas que frecuentemente ven nuestros videos y no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, porque eso nos ayuda a seguir día a día llevándote la información y estos pequeños análisis a tu móvil, a tu pantalla, a tu tableta, a tu televisor. Después de suscribirte, podrías clicar en la campana de todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido y también regalarnos un like si esto te agradó, comentar y compartir con los tuyos, porque nos ayudas a crecer y juntos somos más fuertes. Y mientras más seamos en esta comunidad, más difícil será que los que están arriba no nos escuchen. Señores, libertad o nada. Esto fue